una superficie de 105 kilómetros cuadrados, reposa en la montaña oriental leonesa el municipio de La Ercina. Lo hace a una altitud de más de 1000 metros, lo que dota a esta zona de unos paisajes únicos con la naturaleza como protagonista. El municipio lo componen 14 pueblos que son, además, de los más antiguos de la provincia leonesa. Son 14 pueblos con muy pocos habitantes, aproximadamente 486, es decir, menos de 500 habitantes componen en estos momentos el Ayuntamiento de La Ercina. Los pueblos están distribuidos en una dirección norte-sur y este-oeste. En la dirección norte-sur están los pueblos que llevan el adjetivo del río, en realidad el sustantivo del río por el que pasan por cada uno de esos pueblos. Es Oceja de Valdellorma, a continuación sería La Ercina, La Serna, Fresnedo, Palacio y Valporquero, que es el último pueblo de esa dirección norte-sur. Y en la dirección este-oeste tendríamos Llugueros, San Pedro, se volvería a repetir lógicamente La Ercina, La Cisa, Barrillos, El Corral, Santa Colomba y Láiz. Y nos queda uno de los pueblos que está al norte, que es Sobrepeña. Una zona en la que las excavaciones nunca han dejado de sorprender, y es que distintas etapas de la historia de la provincia leonesa descansan enterradas bajo La Ercina. Las excavaciones realizadas en este territorio manifiestan que estas tierras han estado pobladas ininterrumpidamente desde la Edad de Hierro hasta la actualidad. Y precisamente el hierro es, junto con el carbón, lo que ha dado sustento a cientos de generaciones en esta zona. Al menos en estos últimos siglos, la actividad que predominaba era la actividad primaria, la agricultura, la ganadería y especialmente un sector que a partir de 1966 desapareció en esta comarca, que eran las minas de casetas de Oceja, y continuaron durante unos años más, hasta 1991, las minas de la zona de Olleros, de Sabero y de Sotillos. A partir de esas fechas ya ha pegado un bajón importante el tema de la población. En cuanto a la agricultura, tenemos restos de esta actividad. Por supuesto que las viviendas que se conservan en cada uno de los 14 pueblos tienen una estructura muy semejante. Es decir, que se componían de la vivienda de los agricultores, las cuadras para cuidar para el ganado, y también era típico de esta zona que cada familia tuviese su horno. También hay elementos que están recordando esta actividad, como son los abrevaderos para los animales. Eso unido a la actividad de la trilla, porque era zona también de cereales, y como ejemplo que se conserva de esa actividad, pues son lo que denominábamos aquí las casetas, que son edificios donde se guardaban los aperos de la trilla durante el invierno. Nos recuerdan un pasado especialmente agrícola y ganadero. Y en cuanto a la industria, que podemos considerarlo especialmente el carbón, pues tenemos el barrio, porque no se considera un núcleo como tal, sino el barrio de Casetas, que es donde se encontraban las minas de Esteban Corral, y que todavía conservamos restos importantes de lo que fueron las viviendas del patrón. En algún tiempo existieron hasta 3 cerámicas que se utilizaban especialmente para la construcción, para la producción de ladrillo y teja. En la actualidad solamente conservamos lo que es la chimenea. Además del patrimonio arqueológico, destaca en La Ercina el natural y el cultural. Se conservan en esta zona montes muy importantes por su cantidad de hectáreas, especialmente de roble, y los monumentos que embellecen este territorio son también dignos de visitar. Conservamos el patrimonio cultural.
Y dentro del patrimonio cultural, prácticamente en todos los pueblos se conserva la iglesia o una ermita, casi siempre la iglesia. La mayor parte de ellas están construidas en los siglos XVI, aunque conservan o se reutilizaron elementos de siglos anteriores, pero tenemos ermitas importantes que son bastante anteriores. Concretamente, quizás la más antigua es la ermita de Palacio de Valdelloma, que posiblemente el ábside sea de estilo mozárabe, ¿no? Tiene un ábside de aproximadamente 25 metros cuadrados, de 5 por 5, y luego una nave que es de estilo románico, con un arco toral del siglo XIV. Creo que es una de las ermitas más importantes que tenemos en la zona. Pero no podemos olvidar, repito, las iglesias de cada uno de los pueblos, y en cada uno de los pueblos también existen ermitas. Uno de los elementos también que debemos destacar y que está perfectamente restaurado es el retablo de Yugueros, un retablo que está datado, es de 1553, que tiene 11 tablas y que son nada menos que 30 metros cuadrados de pintura al óleo, que sin duda es una de las atracciones que queremos que sea conocido por la mayor parte de la gente. Durante el verano de 2013 se puso en marcha en este municipio un ambicioso proyecto arqueológico en el lugar llamado Peña del Castro, con el fin de sacar a la luz los vestigios de un castro prerromano perfectamente amurallado. Estamos en la Peña del Castro, que es un monte que está relativamente cerca de la Arcina, unos 3 kilómetros, una ruta para pasear bastante bonita, bastante interesante. Y ahora estamos viendo un poco pues, bueno, los trabajos arqueológicos que llevamos 3 años haciendo aquí, ¿no? en el castro. Estamos en el recinto inferior, en la parte baja del yacimiento, y bueno, lo que tenemos es un castro de la Edad del Hierro, en el que podemos ver ahora mismo bueno, pues una calle principal, varias viviendas, una cabaña comunal, la muralla, una puerta de acceso, es decir, toda una serie de elementos que nos hablan un poco pues, de la manera que tenían de vivir estas personas, cómo eran sus casas, cómo eran sus costumbres, etc., ¿no? Una de las ideas que teníamos cuando empezamos a excavar aquí en el yacimiento era transmitir a la gente de una manera fácil y didáctica los resultados de lo que estábamos investigando aquí, ¿no? Y nos parecía muy interesante hacerlo a través de una recreación histórica. Las investigaciones dentro de este castro lo que nos están hablando es que bueno, pues el castro está en el momento y en el lugar en el que se están desarrollando las guerras cántabras, las guerras de conquista de Roma contra cántabros y astures. Este poblado presenta una serie de evidencias en las que nos hace pensar que probablemente hubiera sido conquistado o arrasado por el ejército romano, y bueno, pues queríamos recrear un poco esa última parte de la ocupación. Lo que venimos haciendo desde hace 3 años, en colaboración con diversas asociaciones, es una recreación donde bueno, pues una pequeña representación de castreños y una pequeña representación de romanos simulan una posible batalla, una escaramuza. Estas excavaciones han permitido conocer que este castro es un poblado ocupado desde el siglo VII hasta el I a.C. y que durante unos 600 o 700 años, y no de forma continuada, las primeras gentes que llegaron hasta aquí eran pastores trashumantes. Posteriormente ganarían en extensión y se asentarían de una forma más permanente, puesto que se han encontrado restos de un poblado más estable en el que ya se conocía y practicaba la ganadería, la agricultura y se explotaban los recursos mineros. Está situado en el límite entre la montaña leonesa y la llanura, entonces está controlando uno de los pasos naturales que le permite comerciar con la zona de la meseta y con la zona de la montaña. Está situado estratégicamente pues, para, ya os digo, el comercio, la explotación de los recursos mineros. Hay muchas fuentes en el entorno, entonces bueno, pues con eso se permite un regadío y que tengan la agricultura. Hemos encontrado molinos circulares para moler el cereal. Entonces, bueno, es un indicativo más de que esta gente está cultivando también trigo o cereal por aquí arriba. Además, concretamente, la Peña del Castro está situado en lo que fue un antiguo mar hace 350 millones de años. De hecho, entre la zona donde estamos ahora y la zona de Colle habría una barrera de coral que se puede ver en los fósiles que hay en la zona. Entonces, toda esta zona, efectivamente, junto pues, con Sabero,
la Peña del Castro, Boñar, forma una especie de falla geológica que está marcando el límite entre la meseta y la montaña. Esta gente hace 2000 años están explotando un hierro muy superficial, limonita, no hace falta hacer galerías para llegar a ello, y es ese hierro el que da origen a todo lo que va a ser pues Sabero, la ferrería de San Blas, etc. Es decir, la idea cuando se propuso este proyecto al Ayuntamiento de la Ercina era que fuera visitable, que se pudiera venir aquí y que bueno, la gente viera lo que se estaba haciendo. Durante las excavaciones estamos nosotros presentes para explicar todo el proceso de excavación, lo que estamos haciendo en ese momento y tal. Y el resto del año hay una serie de carteles identificativos explicando pues, qué son las estructuras que vemos dentro del yacimiento. El atractivo cultural y paisajístico del municipio, unidos a su riqueza arqueológica, motivan que muchos de los turistas que llegan a esta zona vengan tentados de conocer más acerca de los primeros habitantes de la Ercina. Sin duda, como he dicho, el municipio de la Ercina tiene grandes atractivos, principalmente el atractivo cultural, pero no solamente es sino también el atractivo del patrimonio paisajístico. Conservamos unos paisajes que son dignos de ver no solamente en la primavera, sino también en el otoño y ¿por qué no en las otras dos estaciones? Pero, repito, lo que realmente puede atraer a la gente son las excavaciones que estamos realizando en la Peña del Castro, por su importancia no solamente como origen del poblamiento de nuestra zona, sino también para conocer la cultura de historia de etapas antiguas. Es por este motivo que este municipio trabaja en cuidar al detalle cada pueblo, para que una por una las 14 localidades sean capaces de reflejar al visitante su atractivo particular, mostrando la riqueza que tuvieron en el pasado, pero también sus posibilidades de cara al futuro.